7 de abril, de Trinitate, libro 10, capítulo quinto, número 7. Bien, ¿quién quiere partir? Yo puedo partir, profe. Si no, Ya, perfecto. dice, Igual puedes, claro, sacarte la mascarilla, porque como estás solo. sí. Desde que dice y mientras, o... De parte del comienzo del 7 para ya, retomar, sí, por lo tanto. ya. Por lo tanto, ¿para qué se le ha ordenado que se conozca a sí mismo? Creo que para que piense en sí misma y viva según su naturaleza propia. Es decir, desea ordenarse según su naturaleza, a saber, bajo qué, a quién tiene que estar sometida, por sobre aquellas cosas a las cuales debe anteponerse, bajo aquel por quién debe ser regida, por sobre aquellas que debe regir. En efecto, hace muchas cosas debido a un deseo malo, así como olvidada de sí misma. En efecto, ve interiormente algunas cosas bellas y en una naturaleza superior que es Dios. Y mientras debería mantenerse en pie para gozar de ellas, queriendo atribuírselas a sí misma y no queriendo ser semejante a él a partir de él, sino que a partir de sí misma ser lo que él es. Le da la espalda y se aleja de él y se desliza hacia menos y menos, cuando pensaba ir de más en más, porque ni ella misma se basta a sí misma, ninguna cosa le basta si se aleja de aquel que solo él basta. Y por eso, con la pobreza y la dificultad, se vuelve demasiado concentrada en sus propias acciones y en los inquietos placeres que recoge por medio de ellas. Y así, por el afán de adquirir las informaciones de las cosas externas, cuyo género ella conoce, llama y piensa que puede perderlas. Si no se aferra a ellas con mucho esfuerzo, pierde la tranquilidad y tanto menos piensa en sí misma, cuanto más está segura de que no se puede perder a sí misma. Así, dado que una cosa es no conocerse, otra cosa no pensar en sí mismo. En efecto, no decimos que el experto de muchas disciplinas ignora la gramática cuando no piensa en ella, porque en ese momento piensa en el arte de la medicina. Entonces, dado que una cosa es no conocerse, otra no pensar en sí, tan grande es la fuerza del amor que aquellas cosas en que por largo tiempo ha pensado y a las cuales ha quedado adherido con el pegamento de la afición, la mente las lleva consigo aun cuando de alguna manera vuelva a pensar en sí mismo. Y porque aquellos cuerpos son las cosas que ha amado externamente por medio de los sentidos de la carne y ha quedado involucrada con una cierta larga familiaridad con ellos, ni puede introducir consigo los cuerpos mismos en la región de la naturaleza incorpórea, envuelve sus imágenes y las rapta habiéndolas hecho en sí misma a partir de sí misma. En efecto, para formarlas da algo de su propia sustancia. Conserva, sin embargo, algo con lo cual pueda surgir libremente de la forma de tales imágenes, y esto es más bien de la mente, es decir, la inteligencia racional que se reserva para juzgar. En efecto, aquellas partes del alma que son informadas por la semejanza de los cuerpos, pensamos que las tenemos en común también con las festas. Bien. Bueno, el primer párrafo ya lo habíamos comentado, ¿no? Que el alma tiene que conocerse a sí misma en el sentido de conocer su propio lugar en la jerarquía de los seres, ¿no? Entonces, ordenarse bajo aquel a quien tiene que estar sometida y por sobre, en cambio, aquellas cosas, o sea, todo el resto de la creación a las cuales debe anteponerse. Claro, ella ve interiormente las cosas bellas, ¿no? Y las ve de algún modo en Dios, ¿no? Porque la ve en los principios de la mente que son como emanados de Dios. Entonces, de algún modo el ver con la mente siempre es ver en Dios, no un ver en Dios directamente, ¿eh? Porque esto de ver las cosas en Dios puede entenderse de un modo, como de un modo directo, en el sentido que Dios es considerado
como un objeto del intelecto ya presente a la mente, pero no ese es el sentido en que lo entiende Agustín, porque eso claramente entraría en conflicto con la doctrina de la gracia, ¿no? Solamente se puede ver a Dios como en forma directa de una manera sobrenatural por la gracia, no es posible por la naturaleza, pero se puede ver en Dios de un modo indirecto, ¿no? Porque vemos en aquellos primeros principios de la mente, ¿no? Los famosos trascendentales, los primeros principios de la mente, o conceptos o principios de la mente que son innatos y que son emanación directa de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que hace esta distinción Santo Tomás en esa cuestión que leímos en medieval? Los que estuvieron en el curso de... ¿verdad que no todos estuvieron? Quizás los que estuvieron se lo podrían decir a los que no estuvieron. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué cuestión era esa? ¿Dónde dice eso? Es en la Suma Teológica, cuestión 84. Perdón, artículo 84, cuestión quinta. ¿No? O sea, el ver las cosas en Dios, de qué maneras puede entenderse. Eso de tener a Dios como primer objeto del intelecto, o sea, ver las cosas directamente en Dios, es evidentemente después considerado por la tradición de la filosofía cristiana como un error, ¿no? Porque Dios pasaría a ser como la presencia misma de Dios pasaría a ser innata en el hombre, y eso, repito, contrasta con la distinción entre el orden natural y el orden sobrenatural. No solamente por el orden sobrenatural se puede percibir a Dios en forma directa, pero por el orden natural se percibe la luz del intelecto, dice ahí Santo Tomás, resumiendo en el fondo lo que dice Agustín. En la luz natural del intelecto está la impronta, está la huella de Dios, y por lo tanto se ve en algo que procede directamente de Dios. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que el alma cae, ¿no? Cuando debiera mantenerse en pie para gozar de las cosas, queriendo atribuírselas a sí misma, ¿no? O sea, la soberbia hace eso, que el alma quiere atribuírselas, o sea, tomar como el poder absoluto sobre las cosas, como si fueran de su propiedad absoluta, no queriendo ser semejante a él a partir de él. Fíjense aquí lo condensado de esta fórmula. Agustín es maestro en condensar concepto muy importante en pocas palabras, ¿no? Una fórmula corta aquí. No queriendo ser semejante a él a partir de él, sino que a partir de sí misma ser lo que es. ¿Quién podría comentarme esta frase, que es muy densa, ¿no? Podría como explicitarla, pensando que tiene que explicársela a alguien que llega en este momento. Me gustaría cambiar de color aquí. No queriendo ser semejante a él a partir de él, sino que a partir de sí misma ser lo que él es. Como que condensa aquí en 5 palabras una parte muy importante de la doctrina agustiniana y yo diría de la filosofía cristiana en general, ¿no? ¿Alguien podría como explicitar esto que dice acá tan sintéticamente? Voy a releerlo en latín por si les resulta más fácil. Estas fórmulas son tan bien construidas en el idioma original que es difícil traducirlas. Non ex illo, a partir del ex illo. Vamos a ponerlo en nota, ex illo. O entre paréntesis. Sino que a partir de sí misma, sed ex se ipsa esse quodille est.
Sebastián, tú podrías comentar esto, como, más que resumir, porque esto ya es muy resumido. Al contrario, amplificar, como explicar con más palabras esto. A mí me da a entender de que se refiere a que la semejanza que se tiene con Dios o con este principio metafísico, la relación no es directa a Él desde Él mismo, porque contiene una particularidad o cualidades que nosotros no podemos contener, pero sí a partir de sí mismo, desde su palabra o desde su contenido racional que tiene con lo mutable. Y de esa forma poder alcanzar lo que Él podría presentar o lo que Él podría hacer. Sí, pero aplica ahora esto a este concepto de la semejanza. Similis, ¿no? Similis silius. Porque este concepto de la semejanza, del que se habla evidentemente en la Biblia, ¿no? En el libro del Génesis, hagamos el hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, pero necesita un poco de explicación, porque hay una semejanza que es como de base, o sea, el hombre es creado a imagen de Dios, pero también dinámicamente está llamado a ser como más semejante, o sea, a cumplir más perfectamente esta semejanza, ¿no? De hecho, estas dos palabras, imagen y semejanza, la filosofía cristiana después lo tomará como dos polos, como de un desarrollo, o sea, es creado a imagen de Dios, y eso el hombre, cualquier cosa que haga, no se lo puede quitar, incluso el más malvado, el más perverso, el que más se ha alejado del camino, siempre va a tener esa huella que es la imagen de Dios, porque está en su estructura, ¿no? Está en su estructura esencial, como ser inteligente y libre. Entonces, esa estructura, ese ADN, evidentemente no lo puede perder en ningún caso, ¿no? Pero lo puede, la metáfora que se usa, ¿no? Como oscurecer esa imagen, como empolvar, como que queda la imagen ofuscada, empolvada, ¿no? Y entonces debe como pulirse y debe también perfeccionarse de forma tal que el punto de, o sea, más que perfeccionarse, cumplirse, llegar a un cumplimiento, de manera que la imagen pasa a ser una imagen semejante, o sea, imagen y semejanza pasa a ser, ¿no? Como un progreso, un desarrollo hacia una perfección, ¿no? La perfección como de la perfecta semejanza a Dios. Aunque evidentemente la perfecta en el sentido estricto semejanza a Dios solamente de Cristo, no solamente en la vida mortal, en la vida terrenal, pero en la dimensión escatológica, ¿no? Todos somos como invitados a cumplir esta perfecta semejanza en Cristo. Pero, claro, lo que está contrastando aquí él es este desarrollo, esta semejanza a partir de él y no a partir de sí misma, ¿no? Non ex illo, ser semejante a él. Bueno, se contrasta a partir de él con a partir de sí misma y semejante a él con ser lo que él es, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ser semejante a él y ser lo que él es en este contraste? Voy a cambiar Profesor, yo lo entiendo como creer en la autosuficiencia humana y transitar desde lo dado en la gracia a que lo que recibimos por la gracia emana de nosotros mismos. ¿Podría entenderse de esa manera? Y así asumimos que no hay necesidad de algo más, sino que nosotros mismos producimos lo que se nos da. No sé si te entendí bien. ¿Puedes repetir todo de nuevo? Que no sé si te entendí. Yo creo que así lo puedo condensar, profesor. Yo creo que esto se puede interpretar como lo que pasó con Lucifer, como él es portador de la luz, él creyó ser la luz y por ende cayó. Pasaría lo mismo con Claro, nosotros en este sentido porque creemos que lo que nos da la gracia, dada la oscuridad de la conciencia, lo creeríamos que emana de nosotros mismos, no es algo dado.
Claro, claro, eso quiere Como decir a Dios está partir de sí misma, suficiente. ex ipsa. Sí. Claro, pensar, en el fondo, ser lo que Él es, o sea, pensar ser Dios a partir de uno mismo, claro, con la propia luz. O sea, confundir, como tú dijiste, sí, confundir lo que viene de la gracia como si viniera de uno mismo, ex ipso, ¿no? Entonces, claro, en vez de recibir como la semejanza de Él y por lo tanto perfeccionarse a partir de Él, donde a partir de Él obviamente implica someterse al orden que es un orden divino, ¿no? Es el orden de la mente divina y de la voluntad divina, que son la misma esencia, la mente divina y la voluntad divina, implican un orden al que hay que someterse, ¿no? Entonces, este a partir implica esta también como obediencia, ¿no? En cambio, la desobediencia, en último término, no someterse a ese orden, sino que pensar que de uno mismo viene entonces la divinidad, implica pretender ser lo que Él es, o sea, en el fondo ponerse en el lugar de Él, ¿no? Como aniquilarlo a Él para ponerse en el lugar de Él, ¿no? Es lo que ha expresado en tiempos más cercanos a nosotros la famosa doctrina de Nietzsche, ¿no? La famosa doctrina del superhombre. El superhombre que es, el superhombre es un hombre, ¿no? Que como que él mismo se enaltece, no es un hombre superior al natural por gracia de Dios, como sería el hombre nuevo, ¿no? En el Nuevo Testamento, sino que es alguien que se hace él solo, se autopromueve a superhombre, que en el fondo es lo mismo que decir se promueve a Dios, ¿no? Es otra palabra para decir Dios, superhombre, alguien que está por sobre todo, no solo por sobre el hombre, sino al fin y al cabo por sobre todo, ¿no? Y entonces es antropocéntrico en el sentido estricto, absoluto, ¿no? Es como de nuevo una revolución copernicana al revés, ¿no? En vez de él, como la contrarrevolución copernicana, en vez de darse cuenta que él gira en torno a Dios, pensar que todo gira en torno a él, ponerse en el centro del universo. Pero el resultado de eso, evidentemente, no es que Dios salga del centro, porque Dios no, metafísicamente no puede salir del centro, ¿no? Del centro de gravedad de toda la realidad. Esta metáfora de la gravedad no la estoy agregando yo, sino que es una de las que le gustan más a Agustín, ¿eh? Que Dios es como el centro de gravedad, ¿no? Hacia el cual todos los pesos que son las voluntades, ¿no? Deben ser atraídas. Y si no son atraídas, obviamente el problema no es del Sol, ¿no? Que queda donde está. El problema no es de Dios, sino de la criatura que termina entonces dándole la espalda a Dios y alejándose de él, claro. No alejándose obviamente en un sentido local o geográfico, sino que alejándose con la voluntad. Se desliza hacia menos y menos cuando pensaba ir de más en más, ¿no? Esa es la paradoja. Pensando subir, lo que hace en cambio es bajar, ¿no? Cuando el que se enaltece, ¿no? Será humillado, porque realmente, no porque cuando se dice, que la palabra misma de Cristo, ¿no? Dice, el que se enaltece será humillado, no es que se trate de un castigo extrínseco, como que se enalteció, entonces lo castigamos y lo ponemos más abajo, ¿no? No es extrínseco, como si fuera un castigo externo, sino que es metafísicamente en la naturaleza de las cosas. Por el mismo hecho de enaltecerse, de ensoberbecerse, ponerse en el lugar de Dios, lo que hace es alejarse de él, ¿no? Porque al sustraerse de a ese orden de la voluntad hacia Dios, se desordena, se corrompe y por ende es infeliz, ¿no? Porque ninguna cosa le basta, porque lo que ella quiere es bastarse a sí misma, pero le resulta que ni ella misma se basta, ¿no? Ella no se basta. Si yo me quiero bastar a mí mismo, entonces no me basta. No, ni yo mismo me basto, ni ninguna otra cosa. Si se aleja de aquel que solo él basta, ¿no?
Aquí ven quizás los que han leído algo de Santa Teresa de Ávila, esta fórmula de que solo Dios basta, ¿no? Se nota que había leído a Agustín, ¿no? Claramente son estas frases, no solo Dios basta, es una frase que ella retoma de Agustín. No sé si tienen en mente esas expresiones de Santa Teresa, Mm, ¿no? No. No, Yo sí, profesor, yo soy lector de Santa Teresa. El lector de Santa Teresa, ya, vamos a poner una nota cuando pongamos con la cosa en Drive, ahí tú le puedes agregar, por ejemplo, una nota, una referencia, ¿no? Donde Santa Teresa dice eso. Y ella, bueno, ella profesor, claramente era lectora de Agustín, ¿eh? Y bueno, y de estos eh, juegos, se fijan como de estos mismos juegos de palabras que ella hace, son los juegos de Agustín en el fondo, ¿no? Claro, revividos. La fuerza de ella es que ella lo vive realmente, ¿no? Lo está viviendo, no está solo copiando literariamente, sino que lo está viviendo en la realidad de su experiencia espiritual, ¿no? profe, tengo una duda respecto al mismo pasaje, o sea, todavía no me, o sea, me queda claro como la interpretación que usted da del extracto, pero yo tenía una lectura igual un poco diferente a aquello. ¿Sí? O sea, yo entendía que lo que se hace como, lo que se contrasta ahí, el tema de la voluntad, eh, en diálogo con el neoplatonismo, en el sentido de que para esta doctrina, todos estamos determinados a esta unión con el uno. Y no hay como una especie de voluntad de parte de los seres humanos que nos impulse a salvarnos a través de él. En cambio, por otro lado, aquí se rescata como esta idea de voluntad, en el caso de lo que propone Agustín, que es el único medio para perfeccionarnos y en cierto sentido para llegar a ser como él es, a partir de lo que dice ahí. Esa era mi lectura de ese extracto, o sea, eh, no sé si estará correcto, no sé si estará de acuerdo con eso. No sé si entendí del todo, pero yo creo que hay evidentemente algo aquí en común con el platonismo, ¿no? O sea, está también en el platonismo esa idea del orden universal, del orden en Dios, ¿no? De la voluntad que tiene que, claro, no solo la mente, sino que también de alguna manera la voluntad eh, que tiene que volver a Dios. Ahora, claro, también hay una diferencia, no sé si aquí está tan explícita. La diferencia es que, claro, en la visión cristiana, que aquí Agustín explica, está un poco la tragedia que no está en la visión neoplatónica, que el alma efectivamente puede caer en esta tentación de Lucifer, ¿no? De querer ser lo que Dios es a partir de sí mismo, porque efectivamente la voluntad cristiana, a diferencia de la voluntad neoplatónica, es la voluntad de un ente subsistente de naturaleza distinta a Dios, ¿no? Ese es un punto clave para Agustín que no está en el neoplatonismo, ¿no? En el neoplatonismo el alma tiene de algún modo una naturaleza divina, aunque degradada, y claro, tiene que purificarse para volver a Dios, pero no puede realmente separarse de Dios en el sentido de darle la espalda totalmente, ¿no? En cambio, claro, la voluntad humana para Agustín y para la Biblia en general, ¿no? Es la voluntad de un ser subsistente, distinto, que entonces tiene una libertad por la cual puede efectivamente revelarse, ¿no? No solo como alejarse por una especie de ignorancia, ¿no? Pues el alma plotiniana en el fondo se aleja de Dios, entre comillas, por una especie de ignorancia, ¿no? Hay una especie de olvido, de ofuscamiento, ¿no? Pero aquí, en cambio, como se trata de un ser subsistente distinto, puede haber una verdadera rebelión, ¿no? Porque él puede centrarse a sí mismo en contraposición, en rivalidad con Dios. Eso no es concebible, claro, en el universo neoplatónico.
Sí, en cambio, claramente en el universo bíblico, ¿no? Eso de que el hombre entra como en esta rivalidad con Dios y quiere hacerle como la competencia, ponerse en el lugar de él. Aquí Emilio puso la referencia de Santa Teresa, perfecto. Sí, profe, Después nos puedes buscar cuando tengas tiempo, buscar la referencia como bibliográfica. Por mientras yo lo podría copiar y poner en nota. Copiar. Claro, sí, aquí se pueden, claro, podemos ir agregando referencias a medida que alguien las encuentra. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, claro. Bien. Y aquí, en cambio, él expone esta doctrina un poco de la sensación, o sea, cómo las informaciones sensibles son recogidas por el alma, que tiene algunos puntos un poco curiosos, ¿no? Que después no prosperarán digamos, en la filosofía siguiente, pero que son característicos de su postura y que tienen un poquito de influencia también neoplatónica. Esta idea de que el alma, ¿no?, recoge la información desde las cosas externas, cuyo género ella conoce y ama, y piensa que puede perderlas si no se aferra a ellas con mucho esfuerzo. Entonces, como el alma se aferra a las cosas, bueno, por un lado pierde la tranquilidad, por otro lado piensa menos en sí misma porque cree que no se puede perder a sí misma y puede perder las cosas. No, se da esta paradoja, que nos aferramos a las cosas pensando que podemos perderlas. Y en cambio nos olvidamos de nuestra alma pensando que total es nuestra alma y no podemos perderla. En cambio es al revés, ¿no? Porque, claro, perder las cosas al final no es tan grave. No, lo grave es perder el alma, que a pesar que es nuestra, sí podemos perderla, ¿no? A pesar que, claro, en la visión materialista parece al revés, parece que podemos perder las cosas o que necesitamos adquirir cosas para sobrevivir o para ser más ricos, etc. Entonces corremos detrás de las cosas y en realidad no depende de eso nuestra felicidad, y al mismo tiempo nos olvidamos del alma que sí podemos perder, ¿no? A pesar de que metafísicamente la podemos perder, no físicamente. A pesar de que somos nosotros mismos, porque somos nosotros mismos que nos estamos extraviando y perdiendo, ¿no? Pero después le agrega esto, que, bueno, y todo eso sí, eso que evidentemente queda como doctrina sólida, ¿no? Readaptada del neoplatonismo, pero sólida. Pero aquí está esta otra cosa que nos puede parecer más curiosa, que que entonces con la fuerza del amor, habiendo pensado largo tiempo en las cosas sensibles, entonces como que queda pegada, hay como un pegamento de la ficción, queda pegada a las cosas casi sustancialmente, ¿no? El alma queda involucrada con una familiaridad con ellos, pero obviamente no puede introducir los cuerpos físicamente en ella misma. Entonces lo que hace, dice Agustina, es sacar imágenes, ¿no? Haciendo estas imágenes en sí misma a partir de sí misma. O sea, casi como si el alma tuviera una reserva de materia prima, de alma, y parte de esa materia prima la dedicara a formar imágenes, como a imprimir interiormente, como si tuviera una tinta y unos colores, y de su propia sustancia incorpórea,
¿no? Y dedicar esta sustancia interior del alma a imprimir imágenes de las cosas externas. Entonces, como el resultado de eso es casi como si el alma se empobreciera, porque está como utilizando parte de su propia sustancia, ¿no? Para formarlas, dice textualmente, no, da algo de su propia sustancia, ¿no? Y entonces, como que se empobrece, como que utiliza una energía o una materia que debería quedar libre, como que la rellena de muchas imágenes y entonces como que se empobrece. Bueno, pero a pesar de todo eso, evidentemente conserva una parte, o sea, siempre una parte del alma queda libre para poder juzgar, ¿no? Algo con lo cual pueda juzgar libremente de la forma de tales imágenes, y esto es lo que él llama la mente, ¿no? La inteligencia racional para juzgar. Lo otro, como vimos, justo nos tocó ahora verlo, ¿no? En el libro cuarto, donde habla del espíritu, ¿no? Que el alma tiene esta facultad que se llama espíritu, con esta palabra ambigua porque después se usa para otras cosas, ¿no? Pero entre otras cosas Agustín la usa para indicar esta facultad de formar imágenes. Aunque aquí no, ven que aquí ya del libro cuarto hemos pasado al 10º, ya no ocupa la palabra espíritu, no. A lo mejor ya tenía algunas dudas de si valía la pena emplear esa palabra para este significado. No, esto pongámoslo de nuevo. No sé si se entendió esto último de las imágenes. Profe, a mí no me quedó muy clara la idea en verdad de por qué el alma se vendía a gastar. Como que me confundí un poco en la explicación. ¿Podría repetirla? Efectivamente es un poco curiosa y no convence tanto la explicación que él da, ¿no? Pero la idea de base es que hay como una sustancia del alma y casi el alma, claro, la cosa que no es convincente de esta explicación es que pareciera casi que el alma se pudiera dividir en partes. Pareciera casi que se está imaginando el alma como algo material, como un depósito de materia prima, como yo tengo un depósito de oro y una parte de este oro lo utilizo para hacer estatuitas, entonces, de las cosas materiales. Y entonces como que tengo menos oro, porque eso se reparte, ¿no? Y de hecho, habla de partes. Claro, aquellas partes del alma que son informadas por las semejanzas de los cuerpos, ¿no? Como si el alma tuviera ciertas partes, como una región inferior, ¿no? Que puede ser informada por la semejanza de los cuerpos. Ahora nosotros podríamos también darle una interpretación, diríamos, aceptable si interpretamos esta parte del alma en el sentido de algo físico como neurológico, algo que hoy en día llamaríamos neurológico, como que partes del cerebro que quedan como informadas por cuando nosotros pensamos en ciertas formas corpóreas, ¿no? Ya la investigación neurológica de hoy, en cierto modo, muestra que es así. Cuando nosotros pensamos ciertas cosas o formamos ciertas imágenes, efectivamente el cerebro se conforma de un cierto modo, físicamente, ¿no? Las neuronas se conforman como que interactúan de un cierto modo y cobra el cerebro una forma física diferente, ¿no? Podría dársele esta explicación, adaptación moderna también, ¿no? Esto no sé, pero me recuerda lo que señala Leibniz acerca de las monadas. No sé si, como esta idea de que hay partes inferiores que se comunican con las partes superiores del alma. No sé si hay como una cierta correlación entre ambos pensadores o no.
Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. No sabría decir como en detalle si él efectivamente, si hay una semejanza directa, o sea, si hay una como lectura directa, pero yo creo que sí hay una relación, sí, la idea es parecida, ¿eh? Y es, bueno, una idea de origen neoplatónico, ¿no? O sea, que el alma por esta frecuentación de las excesiva como de las cosas materiales, como que ella se apega y claro, y gasta sustancia en, digamos, en esta actividad. Pero el error Ya. grave es cuando el alma, evidentemente, lo que dice aquí a continuación, cuando se apega a estas imágenes con tanto amor, ahí se produce un error propiamente tal, porque estima que también ella es algo del mismo tipo. O sea, piensa que ella también es algo, como es algo material, ¿no? Entonces el alma se equivoca hasta tal punto que ella, claro, cree ser algo material. Pero eso no lo hemos leído todavía, así que podríamos leer eso, que es la consecuencia directa de lo que decía antes, ¿no? ¿A quién le toca leer? 6, 8. No sé si quiere leer Sebastián. Sí, profe, yo quiero leer, pero es que tengo que ir a callar a mi perro que está ladrando. Un segundo. Ah, ok. Profesor, sabe que busqué la referencia de Santa Teresa y bueno, yo tengo un librito de La Ercilla, entonces no está especificada de dónde se sacó ese poema. Ah, ya, ok. Después lo vamos a buscar con calma. Aquí poner una marca para agregar Yo estoy. referencia. Perfecto. ¿Leo? Sí, perfecto. Pero Eh, hierra la mente, sí, sí, 6, 8. pero, pero hierra la mente cuando se apega a estas imágenes con tanto amor, que estima que también ella es algo del mismo tipo. Así en efecto se conforma a ellas, de algún modo, no siendo aquello en la realidad, sino pensándolo. No porque crea ser una imagen, sino que cree que es del todo aquello mismo cuya imagen tiene en sí. Hay que bajar. Sí, sí, avísame cuando hay que dejar, porque como estoy mirando el texto latino. Ya. Por cierto, está vigente en ella el juicio para discernir el cuerpo que deja fuera de la imagen que de él lleva en sí, a no ser que las mismas imágenes que se expresan de tal manera como si se sintieran exteriormente, no se piensen interiormente, como suele suceder a los que duermen, a los locos o a los que duermen o a los locos o a los que tienen alguna visión. Y sigue con el 9. Por tanto, cuando la mente cree ser algo de esta naturaleza, cree que ella misma es un cuerpo, y como ella es bien consciente de su propio gobierno mediante el cual rige el cuerpo, de aquí se generó que algunos buscasen que parte del cuerpo es más valiosa en el cuerpo, y pensaron que eso era la mente, o bien toda el alma entera. Así algunos estimaron que ella era la sangre, otros el cerebro, otros el corazón, no en el sentido que dice la escritura. Te confesaré, Señor, con todo mi corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En efecto, con un abuso de palabra, o mejor dicho, con una metáfora, se aplica del cuerpo al alma. Sino justamente aquella misma parte del cuerpo que observamos cuando se seccionan las extrañas. Otros creyeron que ella es conforme por pequeñísimos corpúsculos Formada. individuales, a los que llaman átomos que se juntan y aglomeran entre sí. Otros dijeron que su sustancia es el aire, otros el fuego,
Otros opinaron que ella no era ninguna sustancia, pues no podían pensar ninguna sustancia que no fuera cuerpo, y no encontraban que fuera cuerpo, sino que pensaron que era la misma armonía de nuestro cuerpo, a la coordinación de los elementos primarios a partir de los cuales nuestro cuerpo se compagina. Y todos ellos pensaron que era mortal, porque ya sea que, y todos ellos pensaron que era mortal, porque ya sea que fuera cuerpo o alguna composición del cuerpo, por cierto, no podía permanecer de manera inmortal. En cambio, quienes descubrieron que su sustancia no era de ninguna manera una sustancia corpórea, dado que es vida que anima y vivifica a todo cuerpo vivo, y en consecuencia es también inmortal, pues la vida no puede carecer de vida, como lo intentaron probar cada uno como pudo. Por cierto, acerca de aquel no sé qué quinto cuerpo, que algunos agregaron a los famosísimos 4 elementos de este mundo, dijeron que de allí provenía el alma. En este lugar no estimo necesario profundizar mucho. En efecto, o bien llaman cuerpo esto mismo que nosotros, del cual en el espacio de un lugar la parte al menor... Perdón, voy a repetir. En efecto, o bien llaman cuerpo esto que nosotros, del cual en el espacio de un lugar la parte al menor que el todo, también Bueno, son la de contar parte, perdón que hay un error. La parte es menor que el todo. En efecto, o bien llaman cuerpo esto que nosotros, del cual en el espacio de un lugar la parte es menor que el todo, también son de contar entre aquellos que creyeron que la mente es corpórea. O bien, si llaman cuerpo toda sustancia, o también toda sustancia mudable, ya que saben que no es contenida toda ella por espacio de lugares, por algún largo o ancho o altura. No hay que discutir con ellos por una cuestión de palabras. Y sigue todavía porque sigue explicando el mismo concepto, así lo vemos todos juntos. Todos juntos. En todas estas posturas, cualquiera ve tanto que la naturaleza de la mente es sustancia como que no es corpórea, es decir, que no ocupa un espacio menor con una menor parte suya, ni una mayor con una parte mayor. Al mismo tiempo, es necesario que vea que aquellos que opinan que es corpórea no yerren porque la mente está ausente de su noticia, sino porque le añaden aquellas cosas sin las cuales no pueden pensar ninguna naturaleza. Todo aquello que se les propone pensar sin las imágenes mentales de los cuerpos, estiman que no es absolutamente nada. Por eso la mente no se busque como si estuviera ausente en sí misma. En efecto, ¿qué es tan presente al conocimiento como lo que está presente en la mente? ¿O qué es tan presente en la mente como la misma mente? Por lo cual, también lo que se llama invención, si consideramos el origen de la palabra, ¿qué otra cosa significa sino que invenire es venir, Invenire. perdón, invenire es venir a aquello que se busca? Por lo cual, las cosas que casi espontáneamente se nos vienen a la mente, usualmente no se dicen inventadas, aunque se puedan decir conocidas, porque no tendíamos hacia ellas buscándolas, para venir hacia, invenire. Ellas, es decir, para encontrarlas, invenire. Por lo cual, tal como las cosas que se buscan con los ojos o con algunos otros sentidos corporal, la misma mente las busca, pues ellas mismas dirigen el sentido de la carne y entonces encuentra cuando al mismo sentido llega aquello que se busca. Así, otras cosas a las que debe conocer no por mediación de un sentido corpóreo como mensajero, sino por sí misma, cuando viene a ellas, las encuentra invenit o en la sustancia superior, es decir, en Dios, o en las restantes partes del alma, como a partir de las mismas imágenes de los cuerpos. Cuando la misma mente juzga
pues interiormente las encuentra, invenite, en el alma, impresas por medio del cuerpo. Muy bien, sí, paremos un poquito porque ya creo que hay suficientes cosas. Aquí ya estamos muy cerca de donde habíamos llegado. Sí, creo que sí vamos a alcanzar a terminar hoy entonces esta parte. ¿Qué está diciendo acá entonces? ¿Quién quiere resumir? Está rebatiendo como la teoría materialista sobre el alma, ¿no? Los que dicen que el alma es material, porque ella piensa las cosas materiales, se forma imágenes de las cosas materiales, y después cuando piensa en sí misma, se piensa en función de estas imágenes, que son imágenes de cosas materiales, y por lo tanto piensa que ella misma es material, ¿no? Cree que es del todo, claro, obviamente no cree ser una imagen, no porque crea ser una imagen, ¿no? Sino que cree que es del todo aquello mismo cuya imagen tiene en sí. O sea, cree que ella misma es una cosa material, ¿no? Mm, Debate contra la tesis de Epicurio, ¿cierto? Y Demócrito. ¿Cómo? Creo que ahí está en una parte que habla con Epicurio y Demócrito, ¿cierto? Acerca de Claro, claro, sí, sí, sí. Aquí está en la edición crítica hay varias referencias que podríamos aquí copiar, que las da Cicerón, claro. Leo lo que dice aquí, leo la cita de Cicerón, que está sacada de las tusculanas, de las disputaciones tusculanas. Quid sit porro ipse animus, magna dissensio est. Ah, pero tenemos, voy a compartir el texto de, no, pero ustedes lo tienen delante, ¿no? Tienen el texto de la edición latina, ¿no? Sí, aquí lo tengo. O si no lo compartimos. A ver, quizá conviene compartirlo. A ver. Libro décimo, aquí está. Entonces, stop share. Esta es una referencia que es cómodo, la podemos copiar directamente. ¿Qué capítulo era? El 7, ¿eh? 7, 9. No, 7. Aquí está. Vamos a ampliarlo porque está chiquitito ahí. ¿Alcanzan a ver la cita? Cicerón, Tusculanas, 1, 9, 18, 11. Aquí, bueno, lo recorta el pasaje, ¿no? Después lo podemos subir entero. Quid sit porro ipse animus, magna dissensio est. Hay una gran discusión sobre qué es lo que es el alma, ¿no? Alis cor ipsum Empédocles cordi suffusum sanguinem. Bueno, Empédocles, ¿no? Dice que es el mismo corazón y la sangre fundida en torno al corazón. Alis pars quedam cerebri, algunos dicen que es una parte del cerebro, otros en el corazón, otro en el cerebro. Dixerunt animi esse sedem et locum, que es que dijeron, ¿no? Que es la sede y el lugar del alma. Animum ali animam, ut fere nostri Zenoni stoico animus ignis videtur. El estoico Zenón dice que es fuego, etc. Sed ec quidem pedixi cor sanguinem cerebrum animam ignem vulgo, reliqua fere singuli, ut multo ante veteres, proxime autem Aristoxenus, Aristoteles,
cum quattuor nota illa genera principiorum esset complexus, quintum genu adibet vacans nomine. Otros dicen que es entonces un quinto elemento, no es uno de los 4 elementos, agua, aire, tierra, fuego, sino que podría ser un quinto elemento. Nisi me forte fugiunt exunt fere de ánimo sentencia. A no ser que se me olvide alguna, estas son más o menos los pareceres acerca del alma. Demócritus, aquí viene Demócritus, sí. Levibus et rotundis corpusculis efficientem animum concursu quodam fortuito omictamus. No, dejemos de lado Demócrito, que dice que el alma está hecha por el concurso, por el choque no fortuito de corpúsculos livianos y redondos, no levibus et rotundis. Y aquí están todas las referencias, ¿no? Crisipo, Plutarco, etcétera, etcétera, ¿no? Los atomistas, etcétera. Oh, Profesor, ¿sí? en este pasaje Agustín habla del alma en un sentido general o del alma humana. Se lo pregunto porque en una parte de la escritura dice que al menos en la sangre del animal está el alma. Sí, sí, claro, no, aquí claramente está hablando del alma humana, sí, sí, sí. Claro, bueno, entonces él pasa a aclarar aquí qué entendemos de sustancia material, ¿no? Entonces primero define una sustancia que ocupa espacio, ¿no? Y por lo tanto es divisible en partes espacialmente, pero volvamos al texto en español. Claro, otros opinaron que ella no era ninguna sustancia porque no podían pensar ninguna sustancia que no fuera cuerpo. Claro, entonces dijeron que no era sustancia. Y entonces que era la misma armonía de nuestro cuerpo. Bueno, todos estos que podríamos etiquetar en conjunto de materialistas, ¿no? Obviamente piensan que el alma es mortal, ¿no? Por el contrario, los platónicos, obviamente, que son los que son aludidos a continuación, descubrieron que su sustancia no es corpórea, dado que es vida que anima y vivifica todo cuerpo vivo, y en consecuencia es también inmortal, pues la vida no puede carecer de vida. Bueno, esa es la famosa prueba, una de las 3 pruebas que da en el Fedón, ¿no? Que Platón da en el Fedón, así que hay que agregar la referencia después exacta. No, que el alma es vida, y como es vida, la vida no admite en sí su contrario, que es la muerte, y por lo tanto no puede morir, ¿no? ¿Se acuerdan que esa prueba también la menciona Justino en el diálogo, que lo leímos el año pasado, ¿no? Pero Justino la rebate, porque dice, bueno, es vida, dice, o participa de la vida, ¿no? Entonces, la prueba no es del todo correcta porque toma vida en un sentido como si vida fuera solamente la vida absoluta, pero vida puede ser también una vida participada. Entonces, si es participada, no es la vida en sí, porque claro, si es la vida en sí, ciertamente que la vida en sí no puede morir, ¿no? No puede participar de su contrario, pero si la vida es participada, sí podría, ¿no? Y de hecho Justino opina que las almas de los malos se mueren, ¿no? Que finalmente Dios juzga, no piensa que el alma es inmortal, Justino, ¿no? Porque piensa que puede ser aniquilada tal como Dios la crea, como es creada, así la podría aniquilar, y eso hace si el alma es mala, ¿no? O sea, si es buena, sí la premia y va a la vida eterna, le da la vida eterna, pero si es mala, se aniquila. Bueno, esta doctrina de la aniquilación del alma
Después fue rechazada por la Iglesia Católica, pero igual ha sobrevivido en muchas corrientes de pensamiento cristiano. Hay muchas personas, hasta hoy, hay personas que siguen esa doctrina. Mm. Profesor, o sea que el castigo que recibe las almas malas en el juicio final, eso no debe ser entendido, eso debe ser entendido como un castigo eterno, en tanto que el alma es inmortal. Claro, en O, tanto que el alma es inmortal, claro, esto es coherente con el concepto que tiene un castigo eterno, claro, porque ella por su estructura, o sea, por su naturaleza, no puede morir. Claro, pero que el castigo sea eterno, yo diría, está un poco en el límite de la doctrina filosófica, ¿no? O sea, es una doctrina de fe, evidentemente es bíblica, eh, pero probarla filosóficamente, no sé si es posible. O sea, creo que es posible demostrar que tiene una razonabilidad, como lo hace Agustín en La Ciudad de Dios, ¿no? Porque como si el alma es inmortal, ¿no? Evidentemente, en base a eso se debería poder probar, pero claro, el hecho que la vida sea participada, o sea, que es inmortal en un sentido impropio. El propio Agustín dice, es inmortal, sí, pero no inmortal en el mismo sentido de Dios, que es el ser eterno, que sería inconcebible, contradictorio, no predicar de la vida, como el alma, en cambio, es vida participada, sigue existiendo la posibilidad teórica que deje de existir en caso que Dios así lo determine. Claro, aunque su estructura, diríamos, está hecha para la inmortalidad, pero si esta inmortalidad fracasa de algún modo, no es, yo creo, contradictorio sostener filosóficamente, o sea, se necesita, yo creo, aquí como efectivamente la revelación para asegurar que el alma es inmortal en todo caso, también para el caso del castigo, pero sin duda es una doctrina de la revelación. Lo digo porque algunos ponen en duda que esté en la revelación. Yo creo que en los pasajes bíblicos que hablan de eso, eso está muy claro, cuando se habla de eso. Que son pocos pasajes, sí, pero yo creo que están bien claros. Y son parte, yo creo, claro, un poco como específica de la revelación del Nuevo Testamento, porque no está, en otras partes no está. En otras partes no está. Es una doctrina específica, yo diría, del Nuevo Testamento, en ciertos discursos de Cristo y después también en el Apocalipsis. Bien. Bien, entonces, ¿en qué consiste este error? ¿No? Que en el fondo el alma piensa. Claro, todo aquello que piensa está acostumbrada a pensarlo con las imágenes mentales de los cuerpos, y entonces piensa que ella misma, ¿no? Para poder ser algo, para poder ser sustancia, también tiene que ser un cuerpo. Eh, podría ser una como ejemplificación moderna. Si yo como neurólogo estudio el cerebro, entonces tengo en la mente todas estas imágenes del cerebro, sé que el cerebro de algún modo es necesario para pensar, entonces la mente puede terminar pensando que ella misma es el cerebro. O sea, identificarse con esa cosa que ella, como es capaz de ver, de analizar, de seccionar, y que de algún modo sí, evidentemente tiene una relación con el pensar, como lo dice después, o sea que es algo que efectivamente está involucrado en esta operación. No, esto no lo hemos leído, no estaba antes. Al mismo tiempo es necesario que vea que aquellos que opinan, que escorporan, no hierran porque la mente está ausente de su noticia, sino porque le añaden aquellas cosas, ¿no? Sin las cuales no pueden pensar ninguna naturaleza, ¿no? O sea, le añaden eso porque a priori han decidido que toda naturaleza tiene que ser corpórea. . . 。 . 。 . 。 . 。 . 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
Y podríamos agregar también porque ve que ciertas operaciones tienen relación, o sea, el cerebro no tiene relación con las operaciones que llamamos pensar, ¿no? Y entonces la mente piensa que ella misma es esa sustancia corpórea que es el cerebro. Mm. Sigamos, hay como que pasa después a rebatir eso entonces. Ya terminemos con el, pues ya estamos casi en la hora, porque a las 11:30 a ti te van a echar de la sala, ¿no? Pero yo creo que alcanzamos a leer. 11:45, profe. O sea, todavía no me han dicho nada, pero Ah, ya. a las 11. Bueno, vamos a ver. Mm. Veamos, alcancemos a leer, yo creo, lee este 8:11. No sé si quiere leer Benjamín, que no lo he escuchado todavía. Sí, al tiro, espérame un momento. De Ya. inmediato. Ya, ahora sí. El 11, ¿cierto? Sí, ya. Sí, 8:11. Ok, ya. Va así. Entonces, ¿de qué modo la mente se busca y se encuentra a sí misma? Es una pregunta desconcertante. ¿Hacia dónde se dirige para buscar o bien hacia qué viene para encontrar? Pues, ¿qué cosa está en la mente tanto como en la mente? Pero, dado que está en medio de estas cosas, que piensa con amor y a las cosas sensibles, es decir, corpóreas, se ha acostumbrado con amor. No puede estar en sí misma sin las imágenes de esas mismas cosas. De ahí que nace para ella la fealdad del error, pues no puede separar de sí misma las imágenes de las cosas sentidas para verse a sí misma sola. En efecto, las imágenes quedaron adheridas admirablemente por la ligazón, el pegamento, del amor. Y esta es su impureza, porque cuando se esfuerza por pensarse a sí misma sola, ella piensa ser aquello sin el cual no se puede pensar a sí misma. Cuando entonces se le manda que se conozca a sí misma, no se busque como si hubiese sido sustraída a sí misma, sino que sustraiga lo que a sí misma se agregó. En efecto, ella misma es más interna no solo que aquellas cosas sensibles, que están manifiestamente fuera, sino también que las imágenes de estas últimas, que están en alguna parte del alma, que también tienen los animales, aunque carezcan de la inteligencia, que es propia de la mente. Por tanto, dado que la mente es más interna, en cierto modo sale de sí misma, cuando muestra el afecto del amor hacia esas imágenes que son como huellas de muchas intenciones, actos de intención. Estas huellas de algún modo se imprimen en la memoria cuando los seres corpóreos que están fuera son sentidos, de manera que, incluso cuando estos no están, sin embargo sus imágenes están a disposición de los que las piensan. Por lo tanto, conózcase a sí misma y no se busque como si estuviera ausente, sino dirija sobre sí misma la atención, el acto de atención, de la voluntad, mediante la cual vagaba por las otras cosas y se piensa a sí misma. Así verá que nunca no se ha amado, nunca no se ha conocido, sino que, amando junto consigo mismo otra cosa, con eso mismo de algún modo se confundió y se mezcló, y así, mientras abrazaba diferentes cosas como si fueran una sola, estimó que fueran una sola cosa las que son diferentes. Sigue Sí, con creo que ahí el terminé. 12. Sí. Ya. Por tanto, no busque percibirse como ausente, sino discernirse como presente. Ni se conozca como si se ignorara, sino que se distinga de lo que es diferente de ella. En efecto, aquello mismo que escucha, conócete a ti misma, ¿cómo procurará hacerlo si ignora ya sea qué significa conoce, ya sea qué significa ti misma? Pero si conoce ambas cosas, se conoce también a sí misma, porque no se le dice a la mente conócete a ti misma, así como se dice conoce a los querubines y a los serafines. En efecto, creemos acerca de ellos como seres ausentes, en base a la noción de que se trata de ciertas potestades celestes, ni tampoco como se dice conoce la voluntad de aquella persona,
que no está a nuestra disposición de ningún modo, ni para nuestros sentidos, ni para nuestra inteligencia, salvo por la emisión de signos corporales, y eso de tal manera que, más que entenderlo, lo creemos. Tampoco así como se le dice a un ser humano, mira tu cara, lo cual no se puede hacer sino en un espejo, pues también nuestra propia cara está ausente de nuestra visión, porque no está allí donde la visión misma puede dirigirse. Pero cuando se dice a la mente, conócete a ti misma, con el mismo golpe con el cual entiende que ha sido dicho ti misma, se conoce a sí misma y no por otro motivo, sino porque está presente a sí misma. Si en cambio no entendiera lo que se dice, por cierto, no lo haría. Por lo tanto, se le ordena que haga aquello que hace precisamente cuando entiende la orden misma. Voy a poner ¿Sigo? la palabra original que dice aquí, que marqué aquí con golpe. Ujú. Debe ser ictus. Vamos a ver. Mm. 13. Se cum dici turmenti, cognoscete ipsam eo ictu. Mm. Con el mismo golpe, o sea, él está diciendo aquí, si al menos si lo interpretamos literalmente, está diciendo aquí que el alma se conoce como intuitivamente, ¿no? O sea, con el mismo, en el mismo instante en el cual entiende que ha sido dicho ti misma, se conoce a sí misma, no por otro motivo, sino porque está presente a sí misma. O sea, es un conocimiento cualitativamente diferente del conocimiento de cualquier cosa exterior. Y por eso ella misma no puede confundirse con una cosa exterior, ni siquiera su propio cerebro, porque el propio cerebro lo conoce indirectamente por medio de los sentidos y de ciertos razonamientos que hace sobre la información de los sentidos. Entonces, claro, puede conocer cosas del cerebro, pero se conocen de manera siempre indirecta, ¿no? Entonces, ella no puede identificarse con el cerebro, en este caso, porque es distinto el orden con que conoce el cerebro, que es algo que está, digamos, examinando externamente, repito, por informaciones y, digamos, y razonamientos indirectos, ¿no? Entonces no puede tener la misma calidad de conocimiento que tiene con algo que es directo. Ella se ve como a sí misma, como en el espejo interior, diríamos, ¿no? Entonces, ella es algo, o sea, lo que ella sabe de sí misma, en otras palabras, la ciencia que ella tiene de sí misma cuando dice yo existo, yo entiendo, yo amo, es una ciencia de orden superior y diferente a la ciencia neurológica o la ciencia de la disección del cerebro. Por mucho que pueda yo decir que, por ejemplo, si tengo una emoción fuerte, esa parte del cerebro reacciona, o sea, yo puedo hacer todos estos razonamientos sobre el cerebro, pero no lo puedo confundir con la mente porque el instrumento del conocimiento es netamente diferente, ¿no? O sea, es claramente un conocimiento intuitivo directo, entonces una ciencia en el sentido mucho más estricto de la palabra, porque tiene, no, es como al revés de lo que, como generalmente nosotros utilizamos las palabras, ¿no? Decimos que la neurología, la disección del cerebro, todo eso es ciencia, ¿no? Y en cambio la filosofía que me dice yo amo, todo eso es como una especie de lucubración de gente que, como una especie de mito, ¿no? En cambio, lo que está diciendo aquí muestra como lo contrario, ¿no? O sea, es una ciencia en el sentido más estricto porque tiene una evidencia directa, por lo tanto superior, ¿no? Es una ciencia en un sentido superior, porque la ciencia es superior en la medida en que el grado de evidencia es superior, porque yo sé con absoluta certeza, ¿no? Sé con absoluta certeza que pienso, ¿no? Sé que pienso, sé que existo, sé que amo. Después que tengo un cerebro también lo sé, pero lo sé de un modo más indirecto. Podría llamarlo ciencia, pero en realidad no es tan exacto, ¿no? Como diría Platón. En realidad es una como opinión razonable, ¿no? Es una teoría que yo construyo. Digo que las neuronas funcionan de un cierto modo, etcétera, etcétera. Es una teoría que yo construyo con la razón, pero que se puede equivocar. En cambio, cuando yo digo que amo, yo pienso, yo existo, digamos, estas intuiciones son como
de golpe, o sea, son inmediatas, ¿no? Eo, ictu, y por lo tanto son una certeza superior, una ciencia en un sentido más, como más estricto. Y por eso no debe agregar, o sea, no deben mezclarse, en definitiva, los dos planos. No agregue otra cosa al hecho de que conoce a sí mismo. O sea, delimite bien esta ciencia y no la mezcle con otras nociones que pueden ser correctas o no, pero que, digamos, que vienen de afuera y por un medio indirecto. ¿Qué cosa? ¿Alguien habló? No, no, profe, tiene la idea para poder terminar esta parte antes de que termine la clase. Ah, sí, termina de leer porque si alcanzamos a terminar este pedacito que es muy poco, sí. Sí. Termina nomás. Dice, por tanto, no agregue otra cosa al hecho de que se conoce a sí misma cuando escucha que debe conocerse. Ciertamente, en efecto, sabe que se le dice a ella misma, es decir, a ella que existe y vive y entiende. Pero existe también el cadáver, vive también el animal. Pero ni el cadáver entiende ni el animal. Por lo tanto, ella sabe que existe y vive así como existe y vive la inteligencia. Por tanto, cuando por ejemplo la mente opina que ella es aire, opina que el aire entiende, pero que ella es aire no lo sabe, sino que lo opina. Separe lo que opina, fíjese en lo que sabe. Quédese con aquello de lo cual tampoco dudaron aquellos que opinaron que la mente es este o aquel cuerpo. Y tampoco toda mente opina que es aire, sino que algunas fuego, otros cerebro y otras cuerpos y otras diferentes cosas, tal como arriba recordé. Todas, sin embargo, saben que ellas entienden, son y viven, pero el entenderlo refiere a aquello que entiende, mientras que el existir y vivir a sí misma. Y ahí quedó en suspenso. Sí. Y puntito suspensivo. Claro, entonces esta es la conclusión, ¿no?, fundamental, ¿no? Separar lo que sabe de lo que opina, ¿no? Es la distinción que yo decía antes, que es la distinción que fundamenta Platón, ¿no? Que está también en el Timeo, cuando habla él de cosmología, ¿no? De la ciencia que se refiere al universo, también a la creación, etc. Pero él separa lo que son los postulados de evidencia racional, que entonces deben aplicarse a toda la realidad, por lo tanto también al cosmos, por ejemplo, la diferencia entre ser y devenir, ¿no? O sea, como los teoremas básicos que son estrictamente racionales, que él solamente lo sabe, ¿no? Y aplicado entonces a la antropología, eso es característico de Agustín. Entonces tenemos una ciencia, no solo de la realidad en general, sino que también una ciencia antropológica que debemos separar de la opinión, ¿no? Entonces yo sé que existo, ¿no? Que amo, que pienso. Si digo que soy aire, es bueno, eso lo opino, pero no lo sé. ¿No? Entonces tengo que distinguir estos dos planos. Separe lo que opina, fíjese en lo que sabe, ¿no? Fíjense en esta como precisión epistemológica. Lo que es propiamente metafísico, filosófico, lo sabe. Lo otro, en cambio, de lo físico, solamente lo opina, ¿no? Entonces, repito, es al revés de la clasificación que nosotros normalmente hacemos de la ciencia, llamando ciencia lo que en realidad es opinión, ¿no? Y viceversa, ¿no? Bueno, la ciencia de ahora está cada vez más descubriendo eso, ¿no? Descubre cada vez más o afirma cada vez más que lo que dice no es algo como apodíptico, como una verdad de la matemática, ahora, sino que es en el fondo una teoría, o sea, es algo que se plantea, que da cierta interpretación de la realidad, pero que no es la realidad, no es como una fotografía directa, como una visión directa de la realidad, ¿no? Es nuestra reconstrucción de la realidad que debemos aceptar racionalmente mientras no aparezca otra mejor, en definitiva, ¿no? La física de Newton era una buena teoría y ciertamente la aceptamos, pero después tuvimos que completarla cuando aparecieron otras cosas y entonces algunas cosas postulados de la física newtoniana cayeron porque eran
claro, era basada en la evidencia, pero esta evidencia era organizada por una teoría, y se vio que la teoría era imperfecta, incompleta. En algunos casos decía, los postulados eran incluso falsos, ¿no? Bien, ¿No? dejémoslo aquí porque Una ya son pregunta. las 11:42. No sé si hay alguna Sí, sí, última son cosa. varias preguntas. Ajá. El concepto, en una parte, San Agustín se refiere al concepto de intencionalidad. Eso es Ah, algo sí. nuevo. Ese es la filosofía de San Agustín porque, eh, entre paréntesis, yo en estos momentos justo estoy en un seminario sobre Heidegger y hablamos sobre el concepto de intencionalidad. Esto se remite también al tema de la fenomenología. Entonces, esa era mi pregunta, si San Agustín es el primero en referirse a este concepto o proviene de antes. Y yo creo que al menos en latín, yo creo que él es el primero. Y creo además que, claro, pero como tú dices, si el término quedará técnico y por lo tanto también llegará a la filosofía moderna contemporánea, ¿no? Pero es un término técnico de la escolástica. Entonces, un término que aquí introduce Agustín y que después la filosofía medieval lo considera un término técnico. Pero ¿cómo significa algo distinto de lo que nosotros llamamos intención en el lenguaje ordinario? Yo incluso estaría tentado de dejarlo en latín, intentiones, para que se entienda que no es la intención en un sentido que se ¿Práctico? refiere a la intención de la voluntad, porque en el lenguaje ordinario Claro. nosotros llamamos la intención porque decimos, tengo la intención de ir a la playa. No, significa tengo claro, la decisión, es algo de la voluntad, ¿no? Entonces eso confunde, porque aquí claramente intención significa atención, es lo que nosotros llamamos atención, ¿no? O sea, significa atender a un cierto, por ejemplo, en este caso, a una cierta imagen. O sea, estar atento, tomar conciencia y estar atento a una cierta imagen. Y entonces si estoy atento a esa, entonces tengo este amor y entonces como que me mezclo con las imágenes, ¿no? Entonces sí, es Claro. importante como término técnico, esto de la intención. Claro, pues después será rescatado, después de la escolástica, también por la fenomenología, ¿no? Sí, sí, Claro, y de en la hecho, sí. sí, continúen, perdón. Y no, lo que iba a decir es que en la fenomenología se rescata, al menos en la fenomenología de Husserl, en la idea originaria, digamos, se rescata esta idea de lo objetivo, ¿no? O sea, Husserl polemiza contra el psicologismo que estaba de moda, está de moda hasta el día de hoy, ¿no? Pero ya estaba de moda a finales del siglo XIX. El psicologismo en el fondo mezclaba, decía que todo acto de la mente es subjetivo, todo lo que aparece en la mente. Entonces, reduce en el fondo la antropología a psicología, todo es psicología en el sentido de psicología experimental, todo es subjetivo, ¿no? En cambio, la fenomenología dice, no, claramente la atención cuando se dirige a algo, este algo es objetivo, ¿no? Y entonces es el fenómeno, entonces también la esencia de la cosa que se nos presenta es algo objetivo. Entonces nosotros tendemos hacia, no es que simplemente proyectemos cosas de nuestro propio ego, sino que tendemos hacia algo que no es una emanación mía, que tiene su objetividad propia, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, recupera ahí Husserl, ¿no? Este es como sentido clásico, ¿no? Como escolástico de la palabra. Yo propongo dejarlo en latín porque creo que en castellano confunde, porque no sé, como que el castellano de la palabra tiene otro significado. Sí, de hecho, sí, la primera vez que leí el texto acerca de cómo esta idea de intencionalidad en el pensamiento de Husserl, me costaba como asimilarlo con algo que no fuera práctico, Mm, como la claro, voluntad. claro, porque Entonces, tenemos este siempre eterno problema en la filosofía de que necesitamos en alguna medida de términos técnicos, pero también necesitamos que estos términos técnicos
no sean diferentes, tan diferentes o opuestos a lo del lenguaje común, porque la filosofía al Claro. final habla de las cosas que son, que son para el hombre comunes también, cotidianas. Entonces, si hacemos un vocabulario que ocupa las mismas palabras para decir cosas diferentes, no es como si lo hiciéramos en ingeniería o en... porque cuando yo escribo un texto de ingeniería, en el fondo todos saben que la palabra ya tiene un vocabulario técnico, pero la filosofía habla de las cosas humanas universales, entonces no puede darse este lujo de, yo creo, de ser demasiado distinta, o sea, de armar palabras, introducir demasiadas palabras que se usan de un modo distinto al uso común. Claro. Y sí, Mm. profe, mi otra pregunta es que si en el contexto de San Agustín se empezaron a hacer como estudios del cerebro, y, y si esto es así, si hay avance, si la respuesta es positiva a eso, igual yo, por ejemplo, tendría como una especie de interpretación sobre esto, porque quizá Agustín, en cierto sentido, se adelantaba como esta tesis contra el psicologismo, en tanto que no se debiese confundir el alma con el cerebro, una cuestión meramente subjetiva. Eh, no sé si usted estaría de acuerdo con esta última lectura, bueno, en caso de que obviamente se refiera a lo primero, como esta idea de que Ah, hay pero un... no me quedó claro lo primero. ¿Cómo era lo primero? Lo primero es que si en el contexto de San Agustín hay avances en las ciencias cognitivas, o sea, relacionadas con el estudio del cerebro, de sus componentes, todo eso. Y Ah, si claro, eso de no, cierta no. manera, No, en la época de, ¿no? claro, no, en la época de Agustín no hay nada de eso todavía. Ya, A nivel de ciencia, claro. Existe la pero todavía no anatomía, se... claro, pero no una, claro, no un examen del cerebro como tal, como de las partes del cerebro, no, eso es muy nuevo. Claro, eso nace Ya, recién, claro, en la época contemporánea, en el siglo XIX nace eso, claro. ya, Como sí, la entiendo. neurología y la ciencia del cerebro como tal, ¿no? Porque no era posible, no era posible, no había instrumentos, digamos, no había instrumentos capaces de detectar eso, ¿no? Como sensores eléctricos o resonancias o escáneres, ¿no? El escáner que te dice qué está pasando eh, en el cerebro cuando piensa. Claro, se podía, cuando uno moría, tú le Sí, podías romper la cabeza, pero no podías ver qué pasaba en el cerebro mientras la persona estaba viva, ¿no? Hasta el siglo XX, en realidad, ¿no? En el siglo ya, XIX todavía eso no se podía hacer realmente, ¿no? En el siglo XX recién se inventa eso del escáner y de la... claro, entonces ahí se hace esta relación y claro, y se tiende a confirmar entonces en ese sentido esta confusión materialista, ¿no? Que entonces yo puedo tener la ciencia del cerebro como si fuera la mente, ¿no? Y perder de vista esta diferencia. Ahora te están echando. sí, ahora sí. Oye, antes que se vaya a leeros, una pregunta, profe, para que todos sepamos Ajá. textos que hay que leer para la semana de estudio, ya que no sé si vamos a continuar, hay que continuar con los textos o trabajar con esto. Como textos para leer, lo ideal es que leyeran los libros, o digamos para esta semana bastaría el quinto, el libro quinto del de Trinitate. Eh, pero si alguien al mismo tiempo quiere traducir un parrafito, por ejemplo, de donde llegamos acá, si alguien tiene esa inspiración puede hacerlo y después en clase lo corregimos. Traducir, por ejemplo, 5 líneas aquí de lo que sigue a partir de esta línea 10, 10, 13. Eso es como, claro, voluntario. Si alguien tiene la inspiración, así como tarea, yo diría lo esencial es que avancen que lean el libro quinto en el fondo. Mm, y, y después, a no ser que quieran hacer igual, aunque sea descanso, hacer un ratito de traducción y traducir eso el jueves, no sé. Eh, ¿Podríamos verlo en la semana, comentar eso? Ya que igual somos podríamos, claro, poquitos podríamos, aquí. dependiendo de otras cosas que tengan que hacer, podrían decidirlo, sí, sí, sí.
Perfecto. Bien, entonces en la clase nos estaríamos viendo después de Pascua. En la clase física. Sí. Perfecto. Y ahí retomaríamos del quinto. Como comentando el quinto. Bien. Que tengan entonces buenas fiestas, buena semana de descanso también. Usted igual, profe, cuídese. Que Chao, estén chao. bien. Chao, profe, chao, compañeros, que estén bien. Chao. Chao, cuídense.